encontrar los cuerpos, las relaciones virtuales no alcanzan, ¿sí? Entonces ahora nos encontramos, ¿cómo era? Apapachamos. Es un término que no existe en la Argentina, ¿sí? Nos hicimos palmaditas en los hombros y nos caímos simpáticamente bien, como si fuéramos amigos de mucho tiempo. El objetivo de lo que yo quiero transmitirles lo puse bajo el título de El lazo analítico. Es decir, que voy a empezar, como cualquier acelerador de partículas del campo freudiano, voy a empezar con cosas muy elementales que parecen 1 más 1 igual a 2, ¿sí? Y al final de eso les voy a llevar a los problemas más cruciales del psicoanálisis contemporáneo, en lo que tiene que ver con el lazo social y con una forma del lazo particular que es justamente la que corresponde a nuestro métier, a nuestro oficio, que es el lazo analítico. ¿Eh? Entonces, a grandes rasgos, ya que tenemos 3 reuniones de trabajo, me voy a centrar en 3 problemas. Uno, que es esta reunión, estaría dedicada al ABC de la cosa, ¿sí? Las nociones más básicas, elementales, nuestro punto de apoyo, armarnos una especie de caja de herramientas y un lenguaje común donde podamos entendernos qué estamos diciendo cuando decimos ciertas cosas. ¿Está? Esa sería la primera reunión, la de hoy. Como referencias bibliográficas, las puedo decir en 2 minutos. Es todo Freud, todo Lacan, todo Miller, y me voy a apoyar en un texto que le envié a Carlos ya tiempo atrás, cuando estábamos definiendo cómo iba a ser esta actividad. Un breve escrito que hice el año pasado y que se tituló Toda subjetividad es alienada. Es un texto que a los que estén interesados se lo pueden pedir a Carlos. Los 3 textos que voy a tomar como base, él ya los tiene, ¿sí? Uno está publicado en una revista digital, así que si lo buscan en internet se lo bajan ustedes mismos. El otro está en vías de publicación, así que no lo van a encontrar en ningún lado, salvo que se lo pidan a Carlos. Y hay otro que está publicado en una revista argentina de poca importancia, mucha para mí, pero digamos de poca importancia en el campo mundial, así que es muy difícil de conseguir. Entonces, en definitiva, si quieren recurrir a lo que son mis textos de base, mis textos personales, los que yo escribí, en los que me baso para ampliadamente transmitirles estas cuestiones, se los piden a Carlos y supongo que él compartirá con ustedes. Es muy generoso, ya lo comprobé. Bueno, entonces el primer movimiento, el de hoy, va a ser el ABC, la caja de herramientas, ¿sí? Los términos con los cuales vamos a trabajar la cuestión del lazo social en general y del lazo analítico en particular. Segunda reunión, que es la primera de mañana por la mañana, va a ser los problemas del lazo social en general dentro de la enseñanza de Lacan. Y última reunión, nos vamos a centrar en el lazo analítico, ¿sí? Este sería el mapa del recorrido que vamos a realizar con estas 3 escalas. Bueno, comienzo entonces con el ABC, la caja de herramientas, basada, como les decía, en este breve artículo titulado Toda subjetividad es alienada, ¿sí? El texto en el que me voy a apoyar para lo que siga eso se titula Estilo y forma del lazo en la enseñanza de Lacan. Ese es el que abarca el problema general del lazo social desde la perspectiva psicoanalítica en la orientación lacaniana. Y el último es un artículo escrito no el año pasado, como estos 2 que les dije recién, sino el anteaño pasado, y se titula La aspiración de la escuela. Y en eso me voy a basar para transmitirles lo específico del lazo analítico, del lazo social desde el punto de vista, el lazo social propiamente analítico.
Entonces empiezo comentando, discutiendo y ampliando este ABC que está introducido bajo el título de Toda subjetividad es alienada. Esencialmente, para que se den una idea del recorrido que vamos a hacer en esta primera etapa de trabajo, les voy a plantear una especie de ecuación que es la siguiente: subjetivo, ¿se ve bien allí? ¿Todos ven bien el pizarrón? Bueno, subjetivo igual individual igual singular igual no objetivo. ¿Qué quiero decir con esa ecuación? Quiero decir que a lo largo de los 150 años más o menos que lleva desde la época de Marx hasta la actualidad, ¿sí?, pensar la relación entre el sujeto y la alienación, una noción introducida por Marx, tomada de Hegel, pero introducida fuertemente en la filosofía política por Marx. Desde ese entonces ha habido una superposición sistemática entre el alcance del término individuo y el alcance del término sujeto. ¿Sí? Es decir, se ha equiparado lo subjetivo con lo individual. Pero el término sujeto, les estoy planteando la introducción, luego los voy a explicar paso a paso, para que tengan claro qué quiere decir esta ecuación de partida. El término sujeto implica siempre la relación de sumisión respecto de otra cosa. También lo voy a explicar. Algo de eso dije anoche en la conferencia pública. Mientras que, por su propia estructura lógica, el individuo puede, por el contrario, subsistir solo y aislado en calidad de tal. Es decir, que sujeto siempre es sujeto en relación a otra cosa, mientras que individuo puede ser un individuo solo. Ahí ya viene un contrapunto entre sujeto e individuo. Sin embargo, la filosofía, particularmente la filosofía política, ha confundido los dos términos sistemáticamente en los últimos 150 años. Al mismo tiempo, pero desde mucho antes que esto, mucho antes que Marx, la tendencia a confundir individualidad con singularidad, tercer término que aparece aquí, individualidad con singularidad, dentro del vocabulario filosófico, impregnó, por así decirlo, el uso que se hace de estos dos términos, individual y singular, en ámbito de los especialistas. E incluso eso pasó a la lengua común. Hoy en día, decir individual o decir singular suenan como sinónimos. Como una consecuencia de los dos deslizamientos que les dije recién, ¿sí? El primero, el que equipara subjetivo e individual. El segundo, el que equipara individual con singular. Si juntan las dos cosas, como una especie de cadena, se tornó usual, como la moneda corriente de nuestra lengua, de nuestra cultura, equiparar lo subjetivo con lo individual y con lo singular. O sea, se creó una especie de conciencia común, ¿sí?,
¿sí? Una especie de sentido común, más bien, de que son lo mismo lo subjetivo, lo individual y lo singular, ¿sí? Los primeros tres términos de esa especie de ecuación que escribí. Y para rematar esta especie de torbellino de confusiones, porque son verdaderas confusiones, ¿sí? Se agrega otra confusión adicional que tiene un origen diverso, que parte de la teoría del conocimiento. Porque la teoría del conocimiento es una teoría que se basa en la oposición sujeto-objeto, ¿sí? Es decir, lo que es subjetivo no es objetivo. ¿Está? Quiere decir que si agregamos a esta serie que subjetivo es no objetivo, ¿sí? Tenemos que esto no objetivo es equivalente a lo singular y lo individual. Si es individual, no es objetivo. Si es singular, no es objetivo. Si es subjetivo, no es objetivo, ¿sí? Y resulta ser que la objetividad, mientras tanto, a lo largo de estas décadas y siglos de lo que estoy hablando, la objetividad pasó a tener una valoración social muy alta, ¿sí? Decir que algo es objetivo es decir que está muy bien, mientras que si es subjetivo es como de un poco inferior calidad, ¿sí? Lo objetivo está bárbaro, lo subjetivo, ¿no? Vieron que lo tenemos como metido en la sangre, ¿sí? Este asunto de que lo objetivo es bueno, ¿sí? Lo subjetivo más o menos, ¿no? Es decir, que hay una especie de desprestigio que introduce esta parte de la ecuación, un desprestigio sobre lo subjetivo que contamina entonces el desprestigio por lo individual y por lo singular. ¿Entienden, digamos, cómo se arma esta especie de melange entre términos que no tienen ninguna relación entre sí? Ahora voy a demostrar que no tienen relación entre sí, ¿sí? Pero empiezo por ahí porque en esa confusión nadamos, ¿sí? Nos movemos todo el tiempo, forma parte de la cultura, de nuestro pensamiento, está en lo que leemos, en lo que escribimos, en cómo lo pensamos. Y mi primer objetivo es, donde ahí dice igual, en cada uno de esos igual, tachar esa igualdad y mostrar las diferencias que hay, ¿sí? Este va a ser el primer trabajo. Entonces, el primer objetivo de la reunión de hoy va a ser desmontar punto por punto y de raíz esta pseudoecuación. Para ello voy a emplear herramientas del psicoanálisis en general, de la enseñanza de Lacan en particular, porque esas herramientas nos permiten diferenciar con claridad el sujeto respecto de lo singular, dos de los términos de esta ecuación, ¿sí? Psicoanálisis, particularmente los desarrollos de Lacan, nos permiten establecer con claridad la diferencia entre lo subjetivo y lo singular. Después voy a utilizar algunas herramientas lógicas para trazar la demarcación entre lo individual y lo singular, estos dos términos, ¿sí? Y por último voy a mostrarles, espero que pueda ser una demostración convincente, cómo es posible romper la oposición consagrada por la teoría del conocimiento entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, desmontar la equivalencia entre lo subjetivo y lo no objetivo, ¿sí? Romper esa falsa equivalencia. Una vez que hayamos alcanzado ese primer objetivo, que es lo que nos va a demandar prácticamente las 3 horas de esta reunión, voy a mostrar cómo la alienación es una categoría intrínseca, inherente a la del sujeto, no separable de la noción de sujeto. Y por lo tanto, con eso les habré mostrado lo que decía el título del artículo, por qué toda subjetividad es alienada.
les decía que vamos a empezar con lo más sencillo, con el ABC. Vamos a empezar a acelerar las partículas que son ustedes desde una velocidad inicial prácticamente igual a cero. Voy a hacer un comentario de lo que en lógica se llaman las extensiones. Una noción que, sin nombrarla de este modo, está presente desde el origen de la lógica en Aristóteles, hace 2 milenios y medio más o menos. Bueno, ¿qué hizo Aristóteles? Aristóteles hizo de todo, realmente hizo de todo, pero entre otras cosas fue el que forjó el primer discurso coherente de lo que hoy en día llamamos la lógica. Era la lógica, era una especie de estudio pulido del lenguaje y de las formas de pensar, necesario como para poder hacer ciencia, que era lo que le interesaba a Aristóteles. Ciencia entendida en un sentido que no es el contemporáneo, para distinguir la ciencia como la pensaba Aristóteles de la ciencia tal como la pensamos hoy en día. A la de Aristóteles, la voy a llamar episteme, porque era otra cosa, ¿sí? No por hacerme el griego, digamos, pues es un término griego, sino para que quede claro que episteme y ciencia tienen una relación, pero son diferentes cosas, ¿sí? No mezclemos los tantos. En primer lugar, entonces, Aristóteles quería hacer episteme, ¿sí?, esa forma antigua de la ciencia, y para ello desarrolló ciertas herramientas de análisis del lenguaje, un primer análisis del lenguaje, que hoy en día llamamos lógica. Y en uno de los 6 libros que dedicó a su desarrollo sobre la lógica, comenzó por plantear la oposición entre aquellas cosas que se dicen de más de un sujeto y aquellas que se dicen de uno solo. ¿Sí? En realidad, él lo dice en estos términos. Hay cosas que se dicen de más de uno, y a esas las llamo universales. Y hay otras que no, y a esas las llamo singulares. ¿Está? Esa es la primera oposición de Aristóteles. Hay cosas que se dicen de más de uno, es decir, cosas que tienen cierto valor, ¿cómo llamarlo?, genérico, ¿sí? Y hay cosas que no se dicen de más de uno, que se dicen, digamos decir, de uno solo, ¿sí? Después les voy a mostrar que hay cierta ambigüedad en esta primera repartición de Aristóteles. Pero por ahora tomémosla tal como él la planteó. Entonces, tenemos 2 extensiones diferentes. Una extensión que Aristóteles llama universal y otra extensión que él llama singular, donde si algo es universal, no es singular y recíprocamente, ¿sí? Como una primera repartición binaria. Les aclaro una cosa, para los que no estuvieron anoche, si hay alguno que no estuvo anoche, me gusta mucho interactuar con ustedes, dialogar. Si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos, etcétera, son bienvenidos y no tienen por qué guardar todas las cosas para el final. ¿Está? Es decir, si estoy hablando de algo y alguien quiere hacer una intervención, levanta la mano y adelante, ¿sí? Retomo, entonces. Aristóteles opone lo universal propio de más de uno a lo que no es propio de más de uno, que lo llama singular. Esta definición de lo singular tiene cierta ambigüedad, ¿sí? Porque decir que algo no es propio de más de uno nos da lugar a 2 opciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se opone a que algo sea propio de más de uno? ¿Sí? Uno podría decir lo que es propio de uno solo. Eso parece ser lo que quiso decir Aristóteles. Pero también podría ser algo que sea propio de ninguno. ¿Sí? Digamos así, lo universal, en el sentido de Aristóteles, es lo que es propio de más de uno, dijimos. Es decir, lo que es propio de 2, o de 3, o de 4, o lo que sea. ¿Está claro? ¿Qué es lo que no es propio de más de uno? Es decir, ¿qué es lo que no es universal? ¿Solamente lo que es propio de uno solo?
es decir, de uno, singular. No, también nos queda otra opción, que es lo propio de ninguno, es decir, de cero. ¿Se entiende esto? Yo puedo decir, por ejemplo, mujer. Mujer es algo que es universal, es singular o ninguna de las dos cosas. Mujer, ¿se dice de más de uno en el sentido aristotélico? Sí. Puedo decirlo de ella, puedo decirlo de ella, ¿sí? Puedo decirlo de él y me va a dar una trompada con la ofensa que implica para un macho mexicano que le digan mujer, ¿no? Digo, pero se dice de más de uno, ¿no es cierto? Es decir que mujer es un predicado universal en el sentido aristotélico, no en el sentido lacaniano, que por supuesto le acaba de decir no hay universal de la mujer, pero eso es un tema aparte y no me voy a meter con el asunto. En el sentido aristotélico del término. ¿Está? Ahora, si yo digo, por ejemplo, Jacques Lacan no es algo que puedo decir de mucha gente, ¿no? Es Jacques Lacan. Eso es algo que digo de uno solo. Sigmund Freud, lo digo de uno solo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos un ejemplo allí, con ciertas limitaciones, pero es un ejemplo muy al alcance de la mano. El nombre propio puede ser un ejemplo de cosa singular, ¿sí? De un predicado que se dice de uno solo. Me pueden replicar, sí, que puede haber dos personas con el mismo nombre, etc. No voy a tomar en cuenta eso. Si quieren, usen nombre propio más documento nacional de identidad. Ya está. Me dice, habla de uno solo. ¿Está? ¿Y qué cosas se dicen de ninguno? Es decir, que no haya ningún existente que responda por ese predicado. Por ejemplo, unicornio. ¿Sí? No hay ningún existente que corresponda a unicornio, por más que yo pueda hacer hasta canciones sobre unicornios azules, etc. ¿No? ¿Ok? Entonces, en este nivel tan sencillo, yo puedo contraponer con bastante claridad términos que son universales, de términos que se dicen de uno solo, singulares propiamente dichos, y términos de extensión vacía, es decir, que no hay nada que corresponda, que esté subsumido en ese término. ¿Sí? Si quieren, para guiar un poco más las ideas, puedo resumir esto en un triangulito que a mí me resulta útil para transmitir estas cuestiones. Triangulito que contrapone lo singular, lo vacío y lo universal. ¿Me siguen? Si tienen alguna duda, por favor, es el momento de detenerse, de levantar la mano, de interrogar, porque sobre esto voy a basar todo lo que venga después. Así que si acá hay una sombra de duda respecto de qué quise decir con universal, singular o vacío, ya mismo. ¿Sigo? Ok. Entonces, lo universal es lo que se dice de dos o más. Lo singular es lo que se dice de uno solo, exactamente de uno, ¿sí? Y lo vacío es lo que se dice de ninguno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lógica pura, no hay confusión. Aristóteles, por supuesto, sabía que existían conceptos de expresión vacía y da algunos ejemplos en su tratado de lógica, pero no le interesa, no los estudia porque no se olviden que Aristóteles estaba haciendo lógica no porque no tuviera nada más interesante que hacer o porque quisiera alejarse de su esposa que era aburrida, sino porque quería hacer ciencia, ¿sí? Y él entendía que la lógica era un instrumento para la ciencia. Y por supuesto, la ciencia se ocupa solamente de cosas que existen, no de las cosas que no existen. Por lo tanto, de los unicornios le importaba un bledo. ¿Sí? Él no hablaba de unicornios, hablaba de ircociervos, pero eran seres así mitológicos que todo el mundo sabía que no existían más que en las leyendas. ¿Está? Bueno, entonces él no estudió eso y por lo tanto hizo toda su silogística, es decir, todo su estudio de los modos de razonamiento que deben haber estudiado en algún momento de su formación, en el colegio secundario, en la universidad, donde sea. Toda la silogística de Aristóteles se basa en
la oposición entre lo universal y lo singular, es decir, dejó de lado lo vacío. Sin embargo, cuando la lógica siguió desarrollándose y se independizó de la ciencia, pasó a ser una entidad autónoma y no simplemente un instrumento para hacer ciencia, con el paso del tiempo, por supuesto, se impuso a los pensadores de la lógica que era necesario retomar lo que Aristóteles había dejado de lado, es decir, incorporar los términos de extensión vacía que Aristóteles no había incluido en su silogística. Y el primero que se tomó el trabajo en serio de hacerlo es un autor llamado Charles Sanders Peirce. Lo pronuncia así, tiene el estilo inglés, se escribe ¿sí? Peirce, no Peirce, sino Peirce. Bueno, este tipo, un genio realmente, que se ocupó de montones de problemas de lógica y de otras más también, este tipo se ocupó de mostrar cómo cambiaban las relaciones en la silogística aristotélica si incluíamos conceptos de extensión vacía. ¿Ok? Bien. No voy a comentar esos desarrollos, se pueden bajar los libros de Peirce, las obras completas de Peirce, que son 4 volúmenes bastante gorditos, por internet, en PDF, y leérselos les va a llevar un par de años. Se lo recomiendo, es muy divertido, escribía con humor. Bueno. Más o menos por la misma época, un poquitito más tarde, un matemático llamado Frege, vamos a ir escribiendo nombres propios, un tipo muy interesante, muy humilde también, que se propuso como objetivo, le dedicó mucho tiempo de su vida y no le salió muy bien al final, pero lo que hizo en el camino dejó su huella. Este tipo trató de encontrar un fundamento lógico de la aritmética, es decir, tratar de reducir la serie 0, 1, 2, 3, 4, etc. a conceptos lógicos, ¿sí? Eso es lo que significa reducir la aritmética a la lógica, ¿sí? Encontrar el fundamento lógico de las proposiciones aritméticas como el sucesor de 3 es 4, 1 más 1 es 2, esas cosas, cómo se podían reducir a operaciones lógicas. Y en el trayecto mostró algo muy interesante, que es que este término que aquí llamamos el vacío, en realidad, si ingenuamente a primera vista nosotros pensaríamos que lo singular es lo propio de uno, lo universal es de 2 o más, ¿sí? 2, 3, 4, etc. Y lo vacío que dijimos al principio, 0, ¿no es cierto? Bueno, pero le voy a poner este 0 unas comillas. Esas comillas se las debo a Frege, se las debemos a Frege, porque en realidad no es cualquier 0, sino un 0 que no designa un vacío, una nada, sino que es un 0 que se cuenta como 1. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que un 0 se cuente como 1? ¿Sí? Es muy fácil. Hay un ejemplo tomado de la vida del estudiante, ¿sí? Que muestra que un 0 se puede contar como 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a él, que me mira con su remera azul, ¿cuántos ceros te sacaste en tu vida? ¿Sí? Y él me va a responder 2, 3, 25, es decir, cada 0 lo cuenta una vez, un 0, otro 0, otro 0 y otro 0. Perdón que te tomé a ti, capaz que sos un excelente estudiante y no te sacaste un 0 en toda tu vida. Pero digo, invento el ejemplo, ¿está? Es decir, que los ceros se pueden contar, un 0, otro 0, otro 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver el uso astuto que hizo de este 0 que se cuenta como 1 este buen matemático y lógico Frege. ¿Sí? Te lo voy a contar muy rápidamente porque no es el objetivo del asunto, pero para que vean un poco la chispa creadora de este tipo. ¿Sí? Él se dio cuenta de que para fundar la serie numérica, el fundamento lógico de la serie numérica, de ninguna manera podía empezar por el 1. ¿Sí? Porque si yo quiero a partir del 1 decir
2, ¿sí? Nunca llego a ese 2, ¿sí? Agarro, por ejemplo, a ustedes dos, ¿no es cierto? Y en lugar de decir tengo dos objetos, lo que tengo es un conjunto de dos objetos. Agarro 3 y tengo un conjunto de 3. De ninguna manera de ahí puedo pasar al número 3, ¿sí? Necesito algo diferente del 1, de ese 1 que se dice de cualquier cosa. Bueno. Entonces, ¿cómo inventar eso? ¿Sí? Y él lo inventa de la siguiente manera. Dice, en la lógica, que es el fundamento de todo lo que él va a construir después, en la lógica todas las cosas son idénticas a sí mismas. Es el principio de identidad, como se llama. Muy bien, entonces se plantea el siguiente concepto, ¿sí? ¿Qué pasa con el concepto de algo no idéntico a sí mismo? ¿Sí? Si yo tomo el predicado, así como tomé el predicado mujer, o el predicado Jacques Lacan, o el predicado unicornio, ¿sí? Y me fijaba qué extensión tenía. Ahora yo tomo el predicado, no es idéntico a sí mismo, ¿sí? Para ese predicado, ¿cuántos objetos lógicos voy a tener? ¿Cuántos objetos hay que no sean idénticos a sí mismos si estoy presuponiendo que todos son idénticos a sí mismos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo digo de vuelta? Yo supongo que todo objeto es idéntico a sí mismo en lógica, ¿no es cierto? Ahora me pregunto, entonces, ¿cuántos objetos no idénticos a sí mismos hay? La respuesta es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Ninguno. Muy bien. Entonces, objetos no idénticos a sí mismos hay, ¿cuántos? 0. Bien. 0. Tengo fundado el número 0 en un concepto de pura lógica, ¿sí? Muy bien. Ahora me pregunto, ¿cuántos ceros inventé hasta ahora? Muy bien, 1, ¿no es cierto? Entonces, el concepto que defino como todos los ceros que inventé hasta ahora, esto es aproximado, créanme que lo simplifico un poco, pero el concepto de todos los ceros que inventé hasta ahora, ¿cuántos tengo? 1. Y ahí ya tengo dos números diferentes. Con dos números diferentes puedo hacer todo. Todo. Por ejemplo, defino ahora cuál es el sucesor de un número, ¿sí? El sucesor de un número cualquiera, ¿sí? Digo que es el número de todos los elementos de la serie que lo preceden, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de 1? ¿Sí? Tengo, ¿cuántos elementos hay antes del 1? 0 y 1, ¿cierto? ¿Cuántos son en total? 2. ¿El sucesor de 1 cuánto es entonces? 2. Acabamos de demostrarlo lógicamente, ¿sí? Es decir, no porque me lo enseñó la maestra del primer grado de la escuela primaria, ¿sí? Sino, ahora lógicamente el sucesor de 1 es 2. ¿Y cuál va a ser el sucesor de 2? ¿Y por qué es 3? Porque la serie numérica, ¿sí?, que termina en 2 está formada por el 0, por el 1 y por el 2. ¿Cuántos elementos hay? 3, ¿no es cierto? Y así puedo seguir. Cuando llegue al 45 paro, porque tengo que rellenar, me sobra tiempo de la clase. Bueno, entonces, con la definición de objeto no idéntico a sí mismo, defino el 0. Con el cuántos ceros tengo hasta ahora, defino el 1. Y con la noción de sucesor, como miembro de la serie numérica que termina en ese que yo digo, ¿sí?, defino siempre uno que viene después del otro, ¿sí? Siempre se suma 1. ¿Por qué se suma 1? Cuando digo el sucesor de 2 es 3, que es 2 más 1. Cuando digo el sucesor de 3, ¿cuál va a ser? 4. Y hacen la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya saben que es 4 más 1. ¿De dónde sale ese más 1? ¿Sí? Que pasa de acá a acá, de acá a acá, del 4 al 5 y así siguiendo. ¿De dónde sale ese 1 más, 1 más, 1 más? De acá lo llama la función del 1 en más, ¿sí? ¿De dónde sale ese 1 más? Bueno, por supuesto, sale de que este 0 no es una nada, no es un vacío, sino que se cuenta como 1. Es como le decía al compañero de la remera celeste, ¿sí? ¿Cuántos ceros te sacaste? 1, 2, 3, lo puedo contar, ¿sí? Es un elemento, y al ser un elemento, lo puedo contar. Lo cuento en la serie de los antecedentes de un número, para calcular cuál es su sucesor. Y entonces, digo, ¿cuál es el sucesor de 5? Es el número de los elementos de la serie que termina en 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya son 6. ¿Ya está? El hecho de que ese 0 se cuente como 1 es la base de la sucesión de toda la serie de los números naturales.
Bien, tiene cosas criticables, tiene errores esa demostración, pero lo interesante y lo que no está puesto en tela de juicio es que el 0 se cuenta como 1, ¿sí? Por eso es que puse este vacío asociado a un 0 entre comillas, ¿sí? No es cualquier 0, sino es el 0 que se cuenta como 1. Bueno. Entonces, después que hicimos esto, ¿se acuerdan que todo el objetivo era desmontar esta pseudoecuación? Para ver que valió la pena hacer este pequeño ejercicio de matemáticas y de lógica para empezar a desmontar esta falsa ecuación. ¿Por qué Lacan se interesó por este asunto? ¿Sí? Porque yo, la verdad que, a pesar de haber estudiado física, nunca me hubiera enterado de estas cosas si no era por Lacan, porque no son cosas que se estudien en ciencias exactas. ¿Sí? ¿Por qué Lacan se interesa en lo que hizo Peirce, en lo que hizo Frege y otros más? Porque él está tratando de entender cómo funciona un sujeto. ¿Sí? Y este modelo del 0 que se cuenta como 1 es el modelo privilegiado que toma Lacan para explicar cómo es la función del sujeto. ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿Qué es un sujeto para Lacan? Para Lacan, un sujeto es algo que siempre está sometido, es un súbdito, es un esclavo de algún amo. El símbolo que utiliza Lacan, el matema que utiliza Lacan para designar el sujeto es una S tachada. ¿Sí? Y ese sujeto es representado por ese significante amo, lo cual quiere decir que el significante amo toma la palabra en lugar del sujeto. El sujeto queda callado, en referencia a lo que hablábamos anoche. El que habla ahora es el amo, ¿sí? Toma la palabra, ¿sí?, ese significante amo que representa al sujeto, y lo representa ante otro significante. Obviamente, si este primer significante lo llamé significante 1, el otro lo llamó significante 2, para distinguirlo. Podría decir un montón de cosas acerca de qué cosa es un S1, qué cosa es un S2. Por ahora se los ahorro. Tal vez después amplíe un poco la cuestión. Entonces Lacan demostró que este sujeto definido entonces como aquello que un significante amo, representa ante otro significante para otro significante, que a eso le corresponde, la demostración de Lacan es que a eso le corresponde la extensión vacía en ese triángulo de extensiones que yo puse allí. ¿Sí? Es decir, que el sujeto no es ni universal ni singular, sino vacío en el sentido de ese 0 que se cuenta como 1. ¿Está? Digamos que podemos hacer un paralelismo que el propio Lacan explota en los años 60 entre la serie numérica 0, 1, 2, 3 y ese 0 que se cuenta como 1 en el pasaje del 1 al siguiente. Gracias. Compararlo en un paralelismo con un significante, otro significante, otro significante, otro significante, ¿sí? Y lo que pasa de uno al siguiente es el sujeto, ese tachado, que es ese 0 que se cuenta como 1. ¿Ok? Un muy buen resumen de este desarrollo de Lacan
pueden encontrar en un viejo artículo de Miller titulado La sutura. En realidad es una intervención de Miller en el seminario de Lacan. La primera vez que él toma la palabra en el seminario de Lacan es para mostrar este paralelismo entre la teoría del sujeto de Lacan y la teoría de Frege de los números, cómo se reduce lógicamente ese paralelismo. Es un texto del año 66, más o menos, para que se ubiquen en el tiempo. Bueno, entonces en este triángulo de lo singular, lo universal y lo vacío, yo ya puedo ubicar en el vértice de lo vacío, que era este cero que se cuenta como uno, el sujeto lacaniano. ¿Sí? Y por supuesto, del lado de lo universal, puedo poner los significantes, porque los significantes nunca son mío, tuyo o de aquel. No hay significantes que sean propiedad privada. Los significantes circulan, ¿sí? Los significantes son siempre de más de uno. De hecho, los significantes amo, que son los más poderosos, potentes, por así decirlo, son, y esto es otra demostración de Lacan, los que masifican, los que crean masas alrededor de montones de personas que se identifican todos con el mismo significante amo. ¿Está? O sea que el significante amo es propio de más de uno y más todavía el S2. ¿Sí? O sea que el significante en general lo ponemos del lado de lo universal. Entonces tenemos el vacío del sujeto, ese cero que se cuenta como uno. Tenemos el universal del significante. ¿Y qué será lo singular? Bueno, lo singular es algo de lo que hablé un poco como al pasar anoche en la conferencia pública. Es lo que Freud de entrada llamó el núcleo de nuestro ser, es decir, aquello que es propio solo de nosotros y de nadie más que nosotros. Si es propio de nosotros, que existimos, entonces no es vacío, seguro. Y si es solamente de nosotros, no es universal, no es de dos o más. ¿Ok? El núcleo del ser, el Kern, como lo llamaba Freud en alemán, Kern es núcleo, ¿sí? El núcleo del ser es singular. Entonces tenemos tres nociones psicoanalíticas claves situadas en ese triangulito con el cual vamos a trabajar bastante hoy y mañana. Entonces, el vacío del sujeto, el universal del significante y la singularidad del núcleo del propio ser, es decir, aquello que nos hace únicos. Bueno. Primera cuestión que, fíjense, el primer rédito que podemos sacar de todo este trabajito que nos tomamos hasta aquí. ¿Dónde situamos lo subjetivo en este triángulo? En el vértice del vacío. ¿Dónde situamos lo singular en este triángulo? En el núcleo del propio ser. Lo subjetivo es propio de un cero que se cuenta como uno. Lo singular es propio de uno solo, no de un cero que se cuenta como uno. ¿Sí? Esto muestra que ya son diferentes lo singular y lo subjetivo. ¿Está? Ya rompimos la primera equivalencia de todas las que teníamos que romper. Ya no vamos a confundir, si entendimos esto con claridad, decir que algo es subjetivo no es lo mismo que decir que ese algo es de uno solo. ¿Sí? Fíjense que para eso tenemos que ir en contra de una costumbre que está muy arraigada en nuestra lengua. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué te parece a ti? Me preguntan, ¿qué te parece a ti la actuación de fulano en la película tal? ¿Sí? Yo, a mí me parece magistral porque el trabajo previo que tuvo que hacer para... ¿sí? Y termino todo eso diciendo,
Bueno, eso es subjetivo, es mi opinión subjetiva, ¿sí? Y hago un gesto como de tocarme y decir, esto es propio de mí y tal vez para ti, para los otros no tenga ningún sentido ni valor. ¿Está? Este gesto que hacemos tiene que ver con cómo se nos ha metido bajo la piel la idea de que subjetivo es lo mismo que singular, es decir, propio de mí y de nadie más que mí. ¿Entiende esto? Entonces, si queremos hablar con propiedad, ¿sí?, deberíamos romper con esa inercia cultural de asimilar lo subjetivo y lo singular. Está bien claro que tienen lógicas diferentes. Lo subjetivo es vacío, ¿sí?, es el cero que se cuenta como uno. Lo singular es el de uno solo, ¿sí? Y no hay que confundir, por ejemplo, el sujeto con el núcleo del ser. De hecho, hay una frase de Freud que en alemán se dice "Wo es war soll ich werden", no tienen por qué saberlo, que traducido horriblemente es algo así como "donde yo era, yo debería venir o debo transformarme en eso", ¿sí? Y además donde ese ich, ¿sí?, no es el yo, sino el sujeto, ¿sí? Entonces, lo que muestra ese aforismo de Freud, que está al final de una de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, es que el objetivo ético del análisis es que el sujeto, ¿sí?, se convierta en el núcleo de su ser. Es decir, una especie de viaje en la experiencia analítica del sujeto en dirección a lo singular. Si nosotros partiéramos de la concepción de que el sujeto es lo mismo que lo singular, no sería necesario hacer análisis. Porque ya equiparamos el sujeto con lo singular, que es el punto de llegada de todo el recorrido. La frase de Freud es más bien decir, el sujeto está en un lugar y nosotros lo llevamos por medio de una experiencia que lleva todo su trabajo y su esfuerzo en busca de lo singular, ¿sí?, en busca de ese núcleo del ser. ¿Qué hace después cuando llega? Es otro asunto, no me voy a meter con eso, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense una consecuencia inmediata, un corolario